Aquí comienza Paralímpicos, el podcast del Comité Paralímpico Español, con David Blay. Entramos en el segundo trimestre del año y eso nos acerca muchísimo ya, porque ya estamos en primavera y de cara al verano, a la gran cita que vamos a tener por primera vez en la historia, tan solo 3 años y no 4 años después, con los Juegos Paralímpicos. Y por eso estamos viendo a la mayoría de deportistas españoles ultimar, si no certificar ya todo lo que son sus clasificaciones o por lo menos las posibilidades reales de poder estar en París en pocos meses. Y es cierto que prácticamente todo eso o casi todo eso copa la actualidad del deporte paralímpico, pero aún así pasan muchísimas cosas alrededor del mundo de los deportistas con discapacidad que nosotros no solo queremos contar, sino también intentar convertir en norma. Es decir, que no solo las competiciones copen este podcast oficial del Comité Paralímpico Español, sino también las extraordinarias historias que día a día no solo protagonizan nuestros y nuestras deportistas, sino que viven en primera persona. Pero es cierto que no nos podemos escapar de esa necesidad de estar contando siempre los resultados que además en la mayoría de los casos son positivos y las buenas noticias que nos acercan poco a poco a la cita en el mes de agosto en Francia. Así que de todo esto va este mes, este podcast oficial del Comité Paralímpico Español, que comienza ya porque tiene tantas cosas que contar que no quiere excederse en tiempo en una presentación que nos va a llevar a resumir todo lo que ha pasado en el último mes y a contar algunas cosas que llevan años ocurriendo. Hasta el último día se ha esperado Isabel Domínguez desde el Departamento de Comunicación del Comité Paralímpico Español para resumirnos las competiciones que prácticamente, aunque depende de cuándo escuches este podcast, acabaron a final del mes pasado. Con lo cual, si quieres saber qué es lo que ha pasado, quién ha conseguido ya billetes para París y sobre todo el hervidero de campeonatos a los que estamos asistiendo en los últimos tiempos, ella es la persona adecuada para ser capaz, en muy poco tiempo, de hablar de lo que ha ocurrido en mucho tiempo en los últimos 30 días. Ya solo faltan 4 meses para la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos y los deportistas españoles apuran sus opciones de clasificación por todo el mundo. Veamos lo que han dado de sí los últimos 30 días. La selección femenina de baloncesto en silla de ruedas logró el ansiado billete a París tras vencer a Tailandia en el partido definitivo del torneo de repesca celebrado en Japón. También estarán en la capital francesa los 10 jugadores de tenis de mesa que han logrado situarse en las primeras posiciones de los rankings individual y de dobles publicados este mes. Además, Javier García se convirtió en el primer remero que certifica su presencia en París tras imponerse con autoridad en la regata clasificatoria europea celebrada en Hungría. De esta forma, el equipo paralímpico español cierra el mes de abril con 89 plazas. Muy destacada también fue la actuación de la delegación nacional en el Campeonato de Europa de Natación Paralímpica de Madeira, de donde regresó con 39 metales y un 5º puesto en el medallero. Saray Gascón y Enrique Alhambra aprovecharon además para hacer la mínima A que garantiza su presencia en París. Una semana antes se celebró en Torrevieja la 4ª prueba de la Liga AXA de natación, en la que consiguieron la victoria Leire Ortí y Vicente Gil. En el plano institucional, la triatleta Susana Rodríguez recogió de manos de la reina Leticia el Premio Nacional del Deporte, que la reconoce como la mejor deportista española con o sin discapacidad del año 2022. El Comité Paralímpico Español ha iniciado este mes las presentaciones autonómicas de los componentes de la preselección para los Juegos de París. Varios presidentes regionales, como los de Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid y Extremadura, han apoyado a los deportistas con su presencia. Y la familia paralímpica continúa creciendo gracias a la incorporación como patrocinadores del Plan ADOP de las compañías de alimentación Risi y Better Balance, que apoyarán a los deportistas con discapacidad en su preparación para los Juegos.
Siempre buscamos a deportistas que, independientemente de los resultados deportivos que hayan generado en el pasado o vayan a generar en el futuro, nos hablen de su doble vida, de dónde estudian, de dónde trabajan, de cómo compaginan, porque se sigue compaginando a pesar de la consideración de atletas de élite, muchos entrenamientos con muchos trabajos o muchos estudios en el día a día. Y yo creo que a Israel Iñiguez, al que vamos a saludar enseguida, habrá que preguntarle también si en algún momento este tipo de deportistas se van a coger vacaciones, y parece de perogrullo, pero no lo es, para estar en los Juegos de París, o van a tener que pedir unos días libres en el trabajo. En cualquier caso, siempre son historias que nos gusta escuchar, que inspiran y que hablan de la importancia también de no solo tener un plan A, sino un plan B, un plan C y un plan D más allá del deporte. Isra, ¿con quién estamos? Muy buenas. ¿Qué tal, David? Muy buenas. Hoy te traigo a esta sección a uno de los veteranos del equipo paralímpico español, a un deportista que tiene curtida ya su figura en diferentes mundiales, europeos, Juegos Paralímpicos, y un deportista que sabe lo que es subirse al podio de la gran competición del deporte paralímpico. Se trata del tirador Juan Saavedra. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, estaba haciendo repaso de tu palmarés. Es verdad que lo tienes absolutamente todo, pero yo decía, hombre, si hemos ganado un bronce y hemos ganado una plata en unos Juegos, ¿por qué no un oro en París, no? Por pedir, ¿no? A ver, ese es el objetivo. En principio, en París, la verdad es que estoy en muy buen momento y espero estar incluso mejor cuando llegue París, que ya prácticamente no queda nada. Es verdad que en la gran competición de unos Juegos algún deportista le puede, digamos, atorar, ¿no? Ponerle nervioso y demás. Alguien con tu experiencia, algo de nervios sí que habrá, supongo, pero se lleva de otra manera, ¿no? Nervios tienes siempre, en cualquier competición, aunque sea la de tu club local. Y aparte yo creo que también que está bien, es decir, te permite estar atento. Estás demasiado relajado, cometes errores por estar relajado. Entonces ese punto de atención siempre lo tienes que tener. Llega un momento que vas desarrollando una serie de herramientas que te permiten no solo llevar esa presión que tienes, sino hacerla parte incluso de la propia estrategia. A mí me ayuda incluso a mejorar más, estar más atento a no fallar. Ya sabes que en esta sección, aparte del deporte, que en la parte final haremos otra referencia a París, hablamos de lo que hacéis más allá de lo puramente deportivo. Yo te he visto entrenar y, claro, para tener la precisión que tú tienes son muchas horas de dedicación, muchas horas de entrenamiento, muchas horas de sacrificio. Joder, y es que además a ti te dio tiempo a sacar ni más ni menos que una ingeniería de minas, que no es cualquier carrera. No lo sé, todavía no lo tengo claro. Eso al final en esa época yo no solamente hacía tiro, sino que hacía también natación. Pues mi vida era levantarme a las 5 de la mañana, entrenar a las 6, hasta las 8:30, 9 ya estaba en la universidad. Por la tarde yo tenía clase por la mañana, por la tarde vuelta a entrenar y a estudiar. Fines de semana tiro. Y durante la semana natación era un poco así, un poco no parar. La verdad es que era un poco locura, pero bueno, lo típico que haces cuando eres joven, ¿no? O sea, que puedes hacerlo todavía. Igual ahora no me lo planteo. Bueno, y aparte de esa dificultad, ¿no? Y ese gran sacrificio por un lado y por otro, ahora sigues ejerciendo el tiro y además lo compaginas con tu trabajo. Cuéntanos, ¿cómo es eso de ser consultor energético? Divertido, me permite, sobre todo hay una cosa que me permite flexibilidad. Sí que me puedo organizar. A ver, yo viajo con mi ordenador de trabajo a todos lados, y aunque esté en competición, la verdad es que estoy trabajando, pues preparando proyectos, preparando estudios para clientes, para instalaciones de fotovoltaica, con lo cual, y también me sirve para un poco desconectar de las competiciones. No puedes estar 24/7 en una competición pensando exclusivamente en la competición, en el tiro, en qué voy a hacer mañana, porque eso sí que te genera una cierta ansiedad, ¿no? Y después entrenar, pues cuando tengo hueco. O sea, yo intento entrenar todos los días al menos 2 horas, y los fines de semana ya es 6-7 horas cada día, viernes, sábado y domingo. No me dedico 100%, pero sí el tiempo que tengo libre sí que lo dedico 100% al tiro olímpico. El sacrificio que supone el deporte de élite, el deporte de alto nivel, y si además lo tienes que compaginar con trabajo, con estudios, pues todavía es mucho más sacrificado. No es solo ese podio, esa medalla, esa victoria, que muchas veces es lo que queda, ¿no?, en las imágenes de los medios de comunicación. Pero es que además, en el caso de Juan Antonio Saavedra, a todo esto le añade que, como no es
capaz de parar quieto, pues está maquinando un proyecto para montar una empresa, ¿no? Pues estamos dando vueltas ahí para crear una empresa, para sacar una línea de complementos para carabinas. Nosotros utilizamos una serie de elementos de puntería. Cada uno elige un poco el que más le gusta o el que más le va, y pues un poco fruto de la experiencia de muchos años. A mí me gustaría que fuera así. Si no lo encuentras en el mercado, al final pues muchas veces te lo haces. De hecho, muchas de las piezas de puntería que yo utilizo los hago yo mismo. Buscar ese hueco que no hay, pensado por tiradores para tiradores. Pues Juan, que ha sido como siempre un placer escucharte, que eres obviamente una de las grandes referencias de nuestro deporte, que obviamente ya sabes que esperamos mucho de ti en París, ya sabemos que eso es presión de la buena, que en estos meses que quedan a prepararse a tope y nos vemos allí, nos vemos en Francia. Nada, un abrazo. Si hay una voz, una cara y sobre todo una pluma que ha dado mucho lucimiento al deporte paralímpico desde que tuvo el boom mediático, seguramente a todas las personas que escuchan este podcast se les aparece en un nombre femenino ligada al diario Marca, aunque también podríamos hablar de todo el universo Marca con la página web y con la radio. Seguramente cuando hayamos escuchado historias de deportistas con discapacidad a lo largo de más de una década en los últimos años, con quien teníamos que hablar desde hace mucho tiempo, porque ya sabéis que pasan por aquí los periodistas y las periodistas que habitualmente dan salida a todas esas historias que nosotros vamos contando en el podcast oficial del Comité Paralímpico. Como os decía, seguramente uno de los nombres principales, cruciales y que queden a la cabeza de todo el mundo es el de Almudena Rivera. Así que no podíamos esperarnos ya mucho más para hablar con ella, más que nada, porque si no, ya íbamos a hablar con ella cuando estuviéramos todos en París. Almu, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, David? Muy bien. Gracias por invitarme al podcast. Para la gente que no te conoce, que yo creo que no debe quedar mucha gente ya en España, simplemente ponemos en valor y en contexto que Almudena Rivera lleva muchísimo tiempo en el diario Marca y fue una de las personas pioneras en comenzar a dar visibilidad constante, porque al final una cosa es escribir sobre temas de deporte paralímpico y de personas con discapacidad de una manera secuencial y otra es hacer una apuesta informativa como la que ella y su medio hicieron en su momento, como decía, hace más de 10 años ya. Quería preguntarte, Almudena, no sé si recuerdas cuál fue tu primer contacto con el deporte paralímpico y por qué empieza, iba a decir esa especialización, pero como haces 712 cosas más, ¿cómo empieza ese camino que continúa al margen de todo el resto? Bueno, pues me acuerdo perfectamente además de cómo fueron los inicios y siempre lo cuento porque yo había hecho el especial de la web de los Juegos Olímpicos de 2008, los de Pekín, y entonces a los Juegos no me mandaron, a los Olímpicos, pero llegó una invitación del Comité Paralímpico para ir a cubrir los Juegos Paralímpicos a Pekín. Y nos lo ofrecieron a otra compañera y a mí, dijeron, bueno, poneros de acuerdo un poco entre vosotras y la que quiera, porque las dos habíamos hecho el especial, pues que lo cubra, era un premio, ¿no? Entonces, bueno, al final, bueno, por circunstancias de la vida, mi otra compañera además dijo directamente que no podía por un tema personal, entonces me tocó a mí, fue un poco por casualidad, a lo mejor, quién sabe, si lo hubiésemos echado la suerte, le hubiese tocado a ella y hoy no estaría aquí, no lo sé. El caso es que, bueno, pues a mí me dicen que voy a ir y yo no tenía ni idea de deporte paralímpico, pero ni idea. Y nada, me metí en Google, que creo que es algo que haríamos todos, pues España, Juegos Paralímpicos, y de repente me encuentro, bueno, pues que había 3 ediciones consecutivas, las de Barcelona, Atlanta, etcétera, que España había ganado más de 100 medallas. Y entonces a mí eso ya de primeras me hizo reflexionar mucho, porque pensé, a ver, yo que soy periodista deportiva no tenía ni idea de esto. Digo, si nosotros no lo sabemos, tampoco lo estamos contando. Entonces ahí ya había el primer problema, ¿no? Vamos a ver que me encuentro, y yo siempre digo que lo que me encontré no fue a un grupo de personas con discapacidad haciendo deporte, me encontré a un grupo de deportistas de élite. Todos tenemos una discapacidad. No hay nadie que sea capaz de hacer absolutamente todo. Y bueno, y eso lo aprendes muy rápido cuando estás viendo a deportistas de élite a los que les faltan brazos, piernas y que nadan y que corren mucho más rápido de lo que lo harías tú con tus brazos y tus 2 piernas. Entonces eso ya de primeras te hace reflexionar y pensar, a ver, ¿quién es la persona aquí con discapacidad? También
He de decir que a mí me coincidió con un momento personal en el que, pues, hacía 2 meses acaban de amputar una pierna a mi padre por cáncer. Entonces yo empezaba a tener contacto con la discapacidad, no había tenido absolutamente nada y quizá también eso me pilló en un momento en el que me ayudó mucho a entenderlo y bueno, pues a ver, cuando mi padre luego a mí me decía no puedo hacer esto, yo le ponía de ejemplo siempre a deportistas paralímpicos. Fíjate cómo empieza todo en Pekín y cómo cambia todo tan solo 4 años después. Londres son unos Juegos Olímpicos con un claim precioso que es Inspire a Generation, inspira a una generación. Creo que consiguieron hacerlo. Son los primeros Juegos en los que las personas con discapacidad y las personas aparentemente sin discapacidad tienen el mismo trato mediático. La campaña de Channel 4, que hemos hablado alguna vez en este podcast, no habla en ningún momento de discapacidad, sino que positiviza a los atletas paralímpicos, diciendo que conozcas a los superhumanos, meet the superhumans, y de repente el estadio olímpico se llena de familias exactamente igual que en los Juegos Olímpicos. Ese salto en 4 años, ¿tú pensabas que iba a llegar tan pronto? ¿O de repente fue un boom que tú habías vivido y transitado a nivel mediático, pero que ya al ver en primera persona daba cuenta de hacia dónde iba el deporte paralímpico? Bueno, yo creo que efectivamente los Juegos de Londres 2012 yo creo que fueron un antes y un después. A mí los de Pekín me impactaron mucho por ser los primeros y la verdad es que creo que para mí serán siempre especiales, pero los de Londres, el ver llenos todos los estadios, todas las instalaciones, había colegios y eso me parecía precioso porque creo que no hay nada mejor que normalizar la discapacidad desde pequeños y educar en la inclusión. Creo que el deporte paralímpico, hasta más o menos esa época, era tratado con bastante paternalismo. O sea, al final siempre eran, ay, pobrecitos, ay, mira lo que han conseguido, PSA, y era siempre así. Y yo creo también que los deportistas estaban un poco cansados de esa mirada. Eso también me lo ha contado Eva Moral alguna vez, de, bueno, pues llegas a una farmacia y de repente iba con su padre y le hablaban a su padre en vez de a ella y decía, oye, que yo, que esté en silla, me puedes hablar a mí. La última que te voy a preguntar tiene que ver con París. Van a ser unos nuevos juegos que cubras. Como en casi todos, siempre hay una pequeña merma hacia los Juegos Paralímpicos. Y en París ya hemos visto que las mismas circunstancias, por ejemplo, de los medios de comunicación en los Juegos Olímpicos, no van a ser las que tengan los representantes de los Juegos Paralímpicos. Con los juegos que ya has visto y en perspectiva a pocos meses, ¿qué esperas informativamente y también a nivel logístico de los Juegos de París? Pues yo aquí voy a ser muy clara, me parece muy injusto y me parece una vergüenza lo que ha hecho la organización de París 2024 respecto al Main Press Center, el centro principal de prensa, a diferencia entre olímpicos y paralímpicos. A ver, yo he estado en 6 Juegos Paralímpicos, creo que tengo la perspectiva suficiente como para diferenciar y he estado también en 3 Juegos Olímpicos. Entonces, a mí siempre me llamaba la atención cuando yo llegaba de unos Juegos Olímpicos a las mismas instalaciones en Paralímpicos, en prensa, pues siempre había menos medios de comunicación en prensa. Era la única diferencia. En este caso, por primera vez en París, el Comité Paralímpico Internacional ha tenido que poner un cupo a la prensa porque ha habido tal cantidad de gente, de periodistas, que han solicitado una acreditación que entonces han tenido que poner un cupo. Es decir, que esta vez yo ya no me iba a encontrar una sala de prensa con mucha más gente en unos que en otros porque iba a haber la misma gente. Hay el mismo interés ahora mismo por cubrir unos juegos y otros. Pero ¿qué ha pasado? Que París, que va presumiendo, porque ha presumido mucho, de ser los Juegos de la Igualdad, ya, pero os habéis olvidado que una parte importante también de esa igualdad es precisamente el que tengan una cobertura igual. Y para tener una cobertura igual hay que dar las mismas facilidades a la hora de informar. Y a mí esto me da mucha rabia especialmente porque en los Juegos Paralímpicos la cantidad de periodistas con algún tipo de discapacidad es mayor que en unos Juegos Olímpicos. Y en vez de pensar en facilitarles la vida, lo que han pensado es en ahorrar un poquito de dinerito y por tema de presupuesto, pues lo llevamos a otro sitio que nos va a salir más barato. Y no, lo que hay que pensar es en darles las facilidades para que hagan la mejor cobertura posible. Siempre lanzamos mensajes de esperanza desde este podcast y decimos que se ha avanzado mucho, pero también queremos que la gente entienda que quedan pasos por dar y que evidentemente con cosas que a lo mejor pasan desapercibidas para la mayoría de las personas podemos explicar cómo todavía esa igualdad real no existe entre los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y que mejor que con una persona que ha cubierto tantos juegos en las dos vertientes como es Almudena Rivera. Pues no hay mucho más que decir. Almu, muchísimas gracias. Te iba a decir que te leemos, te vemos, te escuchamos porque es así. En cualquier momento, cualquier día, el Universo Marca
es muy difícil no encontrar una firma de Almudena Rivera. Y, por supuesto, si alguien quiere estar informado o informada de todas las historias previas y durante los juegos, lo tiene muy sencillo porque ya habéis escuchado que desde 2008 está contándonos qué es lo que pasa en torno al deporte de personas con discapacidad. Ha sido un placer y esperamos verte en París. Nos vemos en París. Si hay dos palabras que, sobre todo después de la pandemia, han sido fundamentales, incluso en un cambio generacional, y ya no hablamos solo de deporte, sino de la sociedad en general, son salud mental. Y evidentemente, con toda la tensión que se tiene que pasar para intentar clasificarse para unos juegos, con toda la tensión que además, como decíamos a lo largo del podcast, hay que poner en marcha para gestionar de una manera adecuada, teniendo en cuenta que uno o una no solo se entrena, sino que también estudia, trabaja o las tres cosas a la vez. Hacía mucho tiempo que queríamos presentaros en esa sección en la que buscamos a las personas que están detrás de la escena, pero que son muy importantes para que ésta se lleve a cabo, a la responsable del Comité de Psicología del Comité Paralímpico Español. Le hemos preguntado a Manuela Marote cómo empezó a trabajar con los deportistas con discapacidad, pero sobre todo cuál está siendo su papel en los últimos años para conseguir que superen muchísimas de las cosas que están en su cabeza y de las que también hay que entrenarse para mejorar a nivel competitivo. La intervención que he realizado durante los Juegos es intensa y con una gran variedad de intervenciones. Una de las más habituales es dar la vuelta a una derrota parcial para que el deportista recupere la confianza y se sienta capaz de continuar compitiendo y de conseguir sus objetivos. Transmitir seguridad para que el deportista se enfrente al respeto que le produce participar en un evento tan importante y que pierda el temor reverencial ante sus grandes rivales. Facilitar herramientas que ayuden a que el deportista deje de pensar en un posible fracaso y se enfoque en sus posibilidades de alcanzar el éxito. Establecer una comunicación con el campeón que el deportista lleva dentro para que se enfoque en una mentalidad ganadora y con control sobre esa otra parte de la mente que te sugiere que a lo mejor no puedes con ello. Facilitar que el deportista se sienta capaz de conseguirlo y también acompañar al deportista tras la derrota para que cambien sus sensaciones y se quede con lo mejor de su participación. Siempre conocemos en esta sección final a personas que, como explicamos habitualmente, fueron capaces de romper el muro para que los deportistas y las deportistas que van a competir en muy pocos meses en los Juegos Paralímpicos de París tengan unas facilidades de entrenamiento, de acceso personal y profesional e incluso simplemente de competición que no existían en los primeros años en los que el deporte paralímpico comenzó a posicionarse como una de las referencias. Y de vez en cuando también nos encontramos gente que estuvo en esos primeros tiempos, pero que continúa todavía hoy con posibilidades reales o directamente clasificaciones para los Juegos de París. Así que presentamos, como siempre, al director de comunicación del Comité Paralímpico Español, a Luis Leardi, y le vamos a preguntar qué historia viva vamos a disfrutar en el día de hoy. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues efectivamente lo que tú estás diciendo, en una sección en la que repasamos la historia de los Juegos Paralímpicos con sus figuras más destacadas, pues contamos hoy con el privilegio de tener un invitado único. Es José Manuel Ruiz. Es jugador de tenis de mesa y cuando a partir del día 28 de agosto debute en los Juegos Paralímpicos de París, se convertirá en el primer español que participa en 8 ediciones de los Juegos Paralímpicos. ¿Qué tal, José Manuel? Bienvenido. Muy buenas, pues nada, encantado de estar con vosotros. Y decimos que participará en estos octavos Juegos en París
porque ya tiene conseguida la clasificación y, por tanto, tiene asegurada su presencia. Enhorabuena, José Manuel. ¿Y qué sientes al tener ya en tu mano semejante proeza? Bueno, pues la verdad que muchísima alegría y bueno, también un poco ya relajado porque primer objetivo, gran objetivo era conseguir la clasificación y una vez conseguida intentar de aquí al tiempo que nos queda pues prepararlo lo mejor posible para llegar en el pico de forma. ¿Qué te queda precisamente en estas semanas? ¿Cuál es el camino que te queda y qué objetivo te planteas ahí en los Juegos de París? Bueno, nosotros en tenis de mesa tenemos las ligas nacionales y entonces, bueno, de aquí a que termine la liga probando cosas y cuidando cada detalle. Después tenemos a nivel internacional todavía algún torneo internacional que tenemos previsto con la intención de, bueno, de intentar mantener incluso, ¿por qué no mejorar la posición en el ranking mundial? Que nos permita, bueno, pues tener a priori un sorteo más accesible a la hora de los posibles cruces en los juegos que hagan que tengas, pues más favorable a la hora de los cruces, bueno, en octavos, cuartos de final y en la lucha por las medallas. Hemos aprovechar la presencia de José Manuel aquí para hablar no tanto de la actualidad, sino de tu opinión como testigo privilegiado de la evolución del deporte paralímpico durante 8 cuatrienios, que son los que llevas desde los Juegos de Atlanta 1996 hasta la actualidad, los de 2024, que serán los de París. Cuando saliste al Estadio Olímpico en Atlanta con 18 años, ¿te podías imaginar participar en tantísimos Juegos Paralímpicos? Pues no, realmente no. Yo siempre soñaba con ser una deportista, pero es verdad que por fortuna he superado con creces los sueños que aquel niño tenía o aquel adolescente. Igual que soñaba con ganar medallas, también he vivido cosas y experiencias que ni siquiera aquel niño soñaba, como por ejemplo el privilegio de ser abanderado del equipo paralímpico en los Juegos de Río 2016, o que el Ayuntamiento de Guadix decidiese ponerle el pabellón donde empecé a practicar deporte y donde, por supuesto, empecé a conocer el tenis de mesa, pues llevase mi nombre desde los Juegos de Pekín 2008. Bueno, es que además de uno de los momentos culminantes que ya lo has dicho de tu carrera, que fue cuando fuiste abanderado del equipo español en Río 2016, has conseguido nada menos que 5 medallas. No es tampoco participar por participar. 5 medallas, 3 de plata y 2 de bronce en 4 juegos diferentes, desde Sydney 2000 hasta Río 2016, que fue la última medalla que lograste. Bueno, pues eso también es muy destacable, ¿no? Cuento también que para mí hay otra medalla, que es la medalla invisible que no se ve, fue el hecho de las circunstancias a las que llegué a los Juegos de Tokio. Apenas 4 meses antes sufrí la rotura completa del tendón de Aquiles, de mi pie derecho. Fue una lucha contra reloj y que al final pudiese estar presente en esos Juegos porque ya estaba clasificado. Quizá este tiempo de estos 3 años que han pasado desde los Juegos de Tokio hasta París, lo he vivido de forma diferente. Quizás esta madurez o este aprendizaje, esta etapa de desarrollo que también he tenido que vivir, pues me ha hecho aprender, pues me lo he tomado de otra forma, he aprendido también a disfrutar el camino, los entrenamientos, cada momento, porque no sabes cuándo va a ser el final. Y bueno, pues eso me ha hecho el volver a ver el deporte como aquel adolescente que empezó a practicarlo, sin esa presión, esa mochila de yo también mismo me autoexigía. Bueno, vamos a aprovechar tu presencia y tu amplia experiencia en tantos Juegos Paralímpicos. Hemos dicho que has estado en 7. Y vas a estar en el octavo para hacer una especie de ranking de mejores, de unos premios paralímpicos, vamos a decir. ¿Cuál crees que ha sido los mejores Juegos Paralímpicos de los que has estado en cuanto a organización general de los Juegos? En primera posición yo pondría los Juegos de Pekín 2008. A mí me parece buena elección. ¿Qué te ha parecido la mejor villa paralímpica de todos los Juegos que has estado? Desde mi visión, claro, yo tampoco me puedo poner la visión de una persona, un compañero, una compañera que vaya en silla de ruedas o que tenga otro tipo de movilidad, ¿no? En Pekín estaba muy bien, pero Río de Janeiro también estaba muy bien, yo creo, a nivel de accesibilidad. ¿Cuál fue para ti la mejor sede de competición de tenis de mesa? Sin duda Pekín 2008. Sabéis que el tenis de mesa, el deporte rey en China, así que como no puede ser de otra forma, se lo curraron al máximo. ¿Cuál fue para ti tu mejor intervención personal, ya sea por resultado, por circunstancias especiales? Has comentado lo de Tokio, pero bueno, no sé cuál será la más especial para ti. Bueno, yo creo que ya los Juegos de Río ya iban a ser especiales antes de comenzar, por el hecho de ser abanderado. Y bueno, le pusimos también la guinda con la medalla de plata, así que me quedo con los Juegos de Río de Janeiro 2016. La respuesta del público, ¿a quién le darías el premio? La verdad que Río de Janeiro yo tengo muy buenos recuerdos y también es verdad que Pekín 2008 también fue muy importante, es decir, Londres 2012 también, pero claro, yo me tengo que guiar un poco también por mis sensaciones, lo que viví también por
Por supuesto en el Estadio Olímpico, en la inauguración, en la clausura, pero por supuesto también en mi pabellón de competición y en lo que vivías por las calles cuando podía a lo mejor ir a alguna sede a ver a otros compañeros, animar a otros compañeros a otros deportes, ¿no? En Río de Janeiro la verdad que la gente fue súper amable, súper cariñosa en el poco tiempo que también podíamos disfrutar de la calle o visitar. Pues recuerdo el Cristo Corcovado o el Pan de Azúcar, es verdad que también pues, íbamos con unas medidas de seguridad, pero yo me quedaría con la calidez y el cariño del público de Brasil, de Río de Janeiro. Y en cuanto a la repercusión a través de los medios de comunicación, pues en España, ¿qué juegos has percibido tú? Que, bueno, supongo que ahora has vivido una evolución desde los primeros a los últimos enorme, tanto a nivel general como a nivel personal tuyo. Londres 2012 fue un antes y un después, ahora también de las redes sociales, ¿no? Pero yo creo que también el boom, digamos, final coincidió quizá también con Río, ¿no? Sabemos también que Tokio, lo que pasa que Tokio, pues bueno, fueron unos juegos excepcionales por la pandemia, en la que no hubo público, pero yo creo que también fueron unos juegos en el que hubo también mucho seguimiento. ¿Y te atreverías a decirme cuáles han sido para ti los peores Juegos Paralímpicos? Los primeros, que fueron como, digamos, la máxima ilusión, ¿no? Y los Juegos de Atlanta 96 fueron, yo los pongo por poner un símil, es como cuando a un niño de 6-7 años lo llevas a Euro Disney, ¿no? Es decir, a un parque de atracciones donde todo te parece maravilloso, donde no ves ningún defecto, donde todo lo ves un mundo ideal, ¿no? Pero es verdad que, claro, con la perspectiva, con el paso de los años y con la posibilidad de compararlo con otras ediciones, otras ciudades organizadoras, pues te das cuenta de, bueno, pues de las deficiencias, también, por supuesto, del agravio comparativo a la hora de la Villa Olímpica, los servicios que había cuando se celebraron los Juegos Olímpicos y cerraron diferentes instalaciones o servicios. Ahora cuando llegaron los deportistas, cuando llegamos los deportistas paralímpicos, y en ese sentido, pues yo creo que los Juegos de Atlanta pues se llevarían ese peor ranking. Bueno, pues ya vamos únicamente a que nos cuentes un poquito también de tu vida fuera de la vida deportiva. Tú eres docente, eres profesor de educación física y eres de Granada y vives en Granada y sigues ahí ejerciendo tu profesión también. Y bueno, también participas ahora actualmente en campañas de sensibilización de la Junta de Andalucía. Bueno, desde hace 5 cursos propusimos un compañero y amigo que trabaja en delegación, que es además el entrenador olímpico de la marchadora María Pérez, que además de Guadix como yo. Pues bueno, los dos como docentes, viendo que nos sentábamos mucho de nuestra plaza en nuestro centro educativo por tener que ir a concentraciones, competiciones con el equipo nacional, pues bueno, le propusimos a la Consejería de Educación y Deporte por aquel entonces, dirigida por Javier Imbroda, de que otra forma, a través de un proyecto, unimos, pues bueno, pues mis vivencias, objetos que yo tenía de mis anteriores participaciones en Juegos Paralímpicos, junto a las que mi compañero y amigo Jacinto tenía a nivel olímpico, y desarrollamos un proyecto educativo deportivo en la que, bueno, el deporte olímpico y paralímpico, de manera inclusiva, pues vivir y compartir esas experiencias con los escolares de la comunidad andaluza. Y bueno, pues nos dedicamos a llevarlo por las diferentes etapas educativas, desde educación infantil, primaria, secundaria, ciclo formativo, universidad. Y bueno, centros que sobre todo estén vinculados a programas relacionados con el hábito de vida saludable. Coordinamos otra serie de programas relacionados con el cuidado del medio ambiente, los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, que estamos entretenidos y la verdad que bueno, te da otra perspectiva de lo que es la educación y el deporte a nivel de una entidad como en este caso es la Delegación de Desarrollo Educativo en Granada de la Junta de Andalucía y bueno, pues muy contentos y agradecidos de poder seguir, que nos sigan permitiéndonos compatibilizar nuestro trabajo y nuestra pasión por la docencia con el deporte. Pues seguramente quien se encuentre contigo y acuda a unos Juegos Paralímpicos por primera vez, igual no solo te tiene reverencia, sino que le cuesta acercarse en la villa, pero luego ya puede ver todo el mundo en esta entrevista que José Manuel es un tío absolutamente accesible y que además seguramente vaya a dar muy buenos consejos a esos atletas que por primera vez se enfrenten a una presión de unos Juegos. Ha sido un placer hablar con una leyenda viva. No sé si tendremos que volver a entrevistarte después de París o en París mismo, donde estaremos y bueno, ya después de París ya hablaremos de Los Ángeles, ¿no? Vamos a tomarnos esto con tranquilidad. Sí. José Manuel, ha sido un placer. Muchísimas gracias y solo podemos darte la enhorabuena por la trayectoria independientemente de lo que ocurra este verano. Muy bien, muchas gracias a vosotros y si me permitís un pequeño consejo sería que a los que vayan por primera vez a los Juegos y a los que no también. Al final yo creo que algo que yo he aprendido es que se den la oportunidad de disfrutarlos porque
Pueden aparecer muchas circunstancias en la vida, lesiones, problemas personales, otros tipos de circunstancias que hagan que no pueda volver a tener el privilegio de vivir o participar en unos juegos. Muchísimas gracias, José Manuel. Un abrazo muy fuerte y ha sido un placer compartir este ratito contigo. Muy bien, muchas gracias, un abrazo, un saludo. Pues como ya habéis escuchado, estamos ultimando fechas, competiciones, clasificaciones, pero más allá de la pura competición siempre hay historias, siempre hay cosas que contar, siempre hay que frenarse, que es lo que pretende este podcast oficial del Comité Paralímpico Español, y salir, aunque sea ligeramente, de la vorágine de los resultados deportivos para contar muchas más cosas que ocurren en la vida de todos y todas las protagonistas que pasan por aquí. Seguiremos en esta recta final, camino al verano, disfrutando de la primavera y sobre todo asistiendo a los éxitos de nuestros y nuestras deportistas. Lo contaremos, como siempre, y como llevamos haciendo ya más de 2 años, en este podcast oficial que poco a poco se va acercando al lugar donde nació. Los Juegos Paralímpicos, en aquel momento fueron de Tokio, hoy, pronto, los de París.